Hasta el momento hemos deducido las ecuaciones de la física matemática, hemos hecho una suerte de clasificación de ellas, ya sea por la terminología matemática, en hiperbólicas, parabólicas y elípticas, o haciendo mención a los fenómenos con los cuales nos encontramos con mayor frecuencia, es decir, ecuación de onda, ecuación de conducción térmica o ecuación de difusión, que es lo mismo en este caso, y las ecuaciones estacionarias. Entonces ya tenemos las ecuaciones, pero para obtener una solución única, digamos, a ponerlo así, que corresponda a una situación dada, es decir, estamos observando una cuerda que está oscilando, una barra que está siendo calentada por sus extremos o por sus costados, un tambor que lo estamos golpeando. Necesitamos una solución que nos describa el proceso que estamos observando. ¿Está claro? Es decir, que nos describa la situación dada. Entonces, esa situación dada se termina de definir con lo que son condiciones adicionales. Es decir, además de la ecuación, necesitamos condiciones adicionales. Estas condiciones adicionales son de dos tipos. Uno, las que ya conocemos, ustedes las han trabajado en su curso anterior, las iniciales, y las otras son las condiciones de contorno, o también denominadas condiciones de frontera. Nosotros vamos a trabajar con ambas, pero vamos a hacer un poco más de énfasis en las condiciones de contorno. ¿Está claro? Entonces, ustedes saben muy bien que si se tiene una ecuación diferencial y están dadas las condiciones iniciales, según el teorema de existencia y unicidad, la solución existe y es única. Lógicamente existe si es que las funciones son suaves, continuas, y hay ciertas características específicas. Caso contrario, bueno, tenemos nosotros de que la solución existe, ¿está bien? Y es única. Tenemos adicionalmente los que se denominan condiciones de contorno. En muchas ocasiones las condiciones de contorno se plantean porque no podemos nosotros definir o plantear las condiciones iniciales. Por ejemplo, tenemos una onda, una luz que viene de una estrella. No podemos plantear condiciones iniciales de esa luz porque nosotros no sabemos en qué momento fue emitida, irradiada, ni nada por el estilo, ni siquiera del sol, que lo tenemos tan cerca. Pero sí podemos ver qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, esta luz del sol atraviesa cierto tipo de elemento, un prisma. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa frontera que divide la atmósfera, lo que está antes, con cuando entra en nuestro medio receptor? Entonces tenemos estos dos tipos de condiciones. ¿Esto, jóvenes, está claro? Bien. Profesor, sí, dígame. ¿Con las condiciones de contorno tiene una solución exacta? ¿Se puede obtener una solución exacta? No siempre. O sea, hay
ocasiones en las cuales, teniendo condición de contorno, la solución puede existir y ser única. Es decir, aquí nosotros vamos a tener que la solución, voy a ponerlo de esta forma mejor, en este caso, la solución puede existir y ser única. Puede existir y no ser única. ¿Está claro? O simplemente puede no existir. ¿Eso está claro, jóvenes? Es decir, no siempre cuando tengo un problema de contorno la solución existe. Más adelante, cuando veamos con un poco más detalle el tema del problema de contorno, voy a dar ejemplos de estos tres casos. En este momento solamente quiero plantear el hecho de que existen este tipo de condiciones para tratar de caracterizarlos de alguna manera. Entonces, profesor, sí, dígame. Las condiciones de contorno no es lo que en mecánica clásica se llama ligaduras. No son ligaduras. Las ligaduras son restricciones que existen entre las variables. Es decir, lo que ahí tú tienes es de que terminas de definir, o sea, si tienes un problema que aparentemente tiene, digamos, el caso más simple, con la ligadura más simple, el péndulo, este aparentemente es un problema bidimensional en el plano, pero la ligadura hace que sea un problema unidimensional. ¿Está claro? Ese es un problema unidimensional. El problema de contorno es, por ejemplo, hay algo acá que haga que el problema pueda cambiar o no. O sea, en esta frontera, en este límite, ¿existe algo adicional o no? Eso podría ser un problema de contorno. ¿Está entendido? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Profesor, Dígame. si en el caso del péndulo, ¿cuál era la ligadura? En el caso del péndulo, la ligadura que x cuadrado más y al cuadrado es igual a l al cuadrado. Esa es la ligadura. Entonces x y y no son independientes. Esa es la ligadura. ¿Está bien? Son cosas distintas. Entonces, voy a escribir, voy a verlo esto mejor con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, dada la ecuación de conducción térmica, y voy a darlo en la forma más básica, más sencilla, voy a tener la primera derivada de u con respecto al tiempo es igual a al cuadrado, nabla al cuadrado de u, más f de m, t, donde aquí estamos teniendo en cuenta lo siguiente, tengo la región y este m es un punto dentro de la región, ¿está claro? Es decir, en el caso tridimensional, esto es x, y y z. Estoy poniendo simplemente de esa forma. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, primero, las condiciones iniciales. Para este caso, nosotros tenemos de que tengo una sola derivada con respecto al tiempo. Entonces, con respecto al tiempo, en este caso, yo necesito solamente una condición inicial, que es el valor que toma la función u cuando el t es igual a 0. Y esto, por ejemplo, yo digo que es igual a f evaluado en el punto. Es decir, si u me representa la temperatura, la condición f de m me da la temperatura en este punto en el momento inicial. ¿Está claro? Digamos de que esta es una región D que tiene una superficie S. Entonces, estoy obteniendo la temperatura
está definida en el momento inicial. Esto es la temperatura en el punto M en el instante t igual a 0. Esta es condición inicial. Ustedes saben, jóvenes, si es que fuese una ecuación de onda, si fuese una ecuación de onda, tendría UTT es igual a A al cuadrado, nabla al cuadrado de U igual más F de MT, y en este caso yo necesitaría U de T igual a 0, igual al phi de M, y necesitaría, como es una segunda derivada, necesitaría otra más. La primera derivada de U con respecto a T, evaluado en T igual a 0, igual a un psi de M, por ejemplo. Donde este me representaría, si es una onda, por ejemplo, la desviación que tiene de la posición de equilibrio, mientras que esto me indicaría la velocidad inicial. Entonces, la desviación inicial y la velocidad inicial. Jóvenes, ustedes tienen en las referencias, pueden investigar justamente estas relaciones, y de los videos anteriores que hay, esto está explicado con mayor detalle. Muy bien, entonces tengo estas condiciones iniciales. Ahora, adicionalmente tenemos las condiciones de frontera. Para las condiciones de frontera es lo que pasa en S. ¿Está claro? Lo que pasa en S. Entonces, nosotros aquí vamos a tener tres tipos de condiciones de frontera. La primera son condiciones que tienen la siguiente forma. El valor que toma U en la frontera, jóvenes, aquí estoy evaluando el tiempo, aquí estoy evaluando la posición. Esto es igual a mu de P, T. ¿Qué cosa es P? P es un punto que se encuentra en la frontera. ¿Está claro? P es un punto que se encuentra en la frontera. Esta condición, de esta forma, se conoce como condición de Dirichlet. Esta es la condición de Dirichlet. ¿Y qué es lo que nos está dando? Nos da el valor de la magnitud incógnita en los puntos de la frontera en cualquier instante de tiempo. Para este caso, la conducción térmica, nosotros podemos decir que esta es la temperatura, ¿está bien? Es la temperatura en el punto P que pertenece a la frontera, Es decir, cuando nosotros nos dan la condición de Dirichlet, nos están dando eso. Por ejemplo, en el caso de una oscilación, disculpen, es el desplazamiento inicial. Es el desplazamiento inicial. Disculpen, jóvenes, un momentito. Bien. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? ¿No hay preguntas? Sí, dígame. ¿Ese punto P simboliza cualquier punto de la superficie o es un punto específico? No. Es decir, voy a tener que definir un punto, o sea, una función en todos los puntos de la frontera. Esa va a ser una función, puede ser una función continua por tramos, en fin, puede tener diferentes estructuras, pero tengo que definirlo en todos los puntos de la frontera. ¿Está claro? Es un punto genérico, igual que M es un punto que es cualquiera de los puntos de la región D. Voy a preguntar, ¿la condición de frontera necesariamente tiene que involucrar una región que
como que acote al problema, ¿verdad? Donde se concentra el problema. Claro, si este es un volumen, este es una superficie. Si este es una Sí, sí, sí. superficie, este es una línea. Si Claro, ahí se esto, supone que todo el proceso está dentro de eso. así es, todo se da aquí, pero existe otro medio externo, afuera, que está en contacto con la región que estamos estudiando. Entonces, las condiciones de contorno nos establecen la forma en que ese medio externo interactúa con la región que es de nuestro interés. Okay. Profesor, algo que no entiendo bien es la diferencia entre S y D. O sea, D es un volumen y S es una superficie envolvente, o sea, como una pelota de fútbol, algo así, que envuelve, que encierra un volumen. Ajá. Eso es S. S encierra un volumen. Claro, encierra un volumen, es una superficie, si es que este es un volumen. Esto es una cuerda, una curva simplemente cerrada, si es que esto es una superficie. Esto es un punto, si es que esto es una línea. Ah, ya. Ok. ¿Está bien? Dependiendo de la complejidad del problema. ¿Alguna otra pregunta acá, jóvenes? Entonces, aquí lo que me da la condición de Dirichlet es el valor de la función incógnita en la frontera. ¿Está claro? Aquí no hay mayor complejidad. ¿Había una pregunta, creo? Le comentaba que estaba claro. Perfecto. Entonces, profesor, sí, dígame. la condición de Dirichlet es para cualquier instante de tiempo, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser un tiempo inicial o... No, es en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo específico. Imaginemos que nuestro problema es una barra, ¿está bien? Nuestro problema es una barra. Y esta barra, nosotros tenemos que de este lado, tenemos una fuente de calor, Q1, y de este lado tenemos una fuente de calor Q2. Estas fuentes pueden ser constantes o pueden ser variables. Significa que me está dando el calor que le estoy transmitiendo a la barra aquí, y eso puede ser una función del tiempo como puede no ser. ¿Está entendido? Es durante todo el tiempo que tarda o que dura el proceso. Puede ser constante o puede no serlo. Por ejemplo, en muchos casos, nosotros podemos considerar de que, esto lo mantenemos a una temperatura constante de 0 grados y esto a 100 grados. Entonces, el problema es, halle la distribución del calor dentro de la barra. En otro caso nos dicen, aquí yo tengo una fuente de calor que varía, armónicamente. Es decir, que aumenta, disminuye, con cierta frecuencia. Entonces, tengo que calcular cómo es que aquí también voy a tener una suerte de ondas de calor. ¿Está entendido? Porque va a aumentar, disminuir. Claro, y ahí las condiciones de Dirichlet, ¿qué sería? La temperatura en la superficie de esa barra. Claro, la temperatura acá. ¿Cómo varía la temperatura acá? ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lógicamente hay que hacer el análisis físico del problema para poder determinar estas condiciones de contorno. Si no hago el análisis físico, no puedo hallarlo. En ocasiones me dan el calor, entonces tengo que utilizar mis leyes físicas para determinar cómo este calor, qué temperatura o qué variación de temperatura establece acá. Es decir, cómo varía la temperatura. Es decir, no nos dan siempre la condición de una forma clara. A veces nos pueden decir, está térmicamente aislado en sus extremos, entonces significa que no hay temperatura, no hay una temperatura interna, no hay un paso, un flujo. Entonces, eso es lo que parte de la interpretación. Bien, continuemos, jóvenes. Okay. Sí, dígame. Algo rápido. Siempre hay, por lo general, solamente una condición de contorno. A ver, si tengo una
región así, tengo una condición de contorno definida en toda la superficie. Si tengo así, voy a tener una condición de contorno en este extremo y otra en este extremo. Puede ser la misma. Si es la misma, lógicamente no va a haber conducción. En este caso necesito una diferencia de calor entre los extremos para este problema. Entonces tengo una condición aquí y otra condición acá. ¿Está bien? Entonces, dependiendo del problema, voy a tener diferentes condiciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa de este lado? De este lado también puedo tener otra condición de contorno. Entonces podría tener 3 condiciones de contorno. ¿Está bien? O una sola que me define qué es lo que pasa en toda la región, en todo el contorno, toda la superficie que me envuelve la región. Cada problema, cada situación física pone diferentes condiciones de contorno. Por lo general, nosotros siempre, en la mayoría de los casos, vamos a trabajar casos unidimensionales o casos como que son cuadrados o cubos, y por lo tanto vamos a reducirlo prácticamente a un extremo y al otro extremo. ¿Está claro? Por ser casos más sencillos. Muy bien, vamos a ver el segundo caso. En este caso, las condiciones tienen esta forma. La derivada de U con respecto a la normal evaluado en la superficie es igual a una función del punto. Aquí nosotros de nuevo tenemos nuestra región D, tenemos la superficie S y tenemos el punto P que está por acá. Y en este punto P nosotros vamos a tener una normal externa. Esta N nos está representando la normal externa. Me olvidaba algo. Que es importante, me parece mencionar. Esta condición de Dirichlet se dice que también es la condición de contorno de primer género. Primer género o primer tipo. Esta condición que está acá se conoce como condición de Newman y es la condición de contorno de segundo género. Condición de contorno de segundo género. Bien, vamos a ver qué es lo que significa la condición de Newman para este caso. ¿Está bien? Para este caso que estamos viendo que es de conducción térmica y lo vamos a ver nosotros, digámoslo así, para una barra, para hacerlo más sencillo. Entonces, vamos a ver. Voy a escribir, voy a ponerlo aquí, interpretación física. Voy a escribir la condición. Sí, dígame. Cuando escribes derivada parcial de U respecto a N a la superficie, no entiendo bien porque N en principio era un vector, pero si lo está aplicando al módulo siempre es 1, me parece normal. ¿Cómo lo interpretas? Es una derivada direccional. Es cómo cambia U en esta dirección. A ver, déjame acabar la interpretación física para que lo entiendas. ¿Correcto? Tengo esto. ¿Está bien? Que es evaluado en la frontera. Entonces, esto lo voy a multiplicar por K. Por menos K lo voy a multiplicar. Donde K en esta interpretación es el coeficiente de conducción térmica dentro de esta región. ¿Está claro? Porque estamos hablando de un problema de calor. Esto va a ser igual, del otro lado voy a tener menos K, nu, P, T.
Ahora, nosotros, por otro lado, tenemos, yo asumo, jóvenes, que ustedes ya han revisado los videos donde está este problema de conducción térmica explicado. Ahí está esto también, pero ahora, nosotros tenemos de que el flujo de calor en la dirección n no es otra cosa que el producto escalar, digamos, del vector flujo multiplicado por la normal. Y esto es igual a lo siguiente. El flujo no es otra cosa que menos k gradiente de u. Esto es la ley de Fourier de conducción térmica. La ley de Fourier de conducción térmica a través de la superficie S multiplicado por n. Y este producto que está acá no es otra cosa que la derivada direccional de u en dirección n. ¿Está claro? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que esto es igual a menos k derivada de u con respecto a n. ¿Eso qué significa? Que al darnos esto, nos están diciendo lo siguiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que el flujo a través de la superficie en la dirección de su normal, y si hablamos es el calor, ¿está bien? Esto es el calor que está saliendo, Si fuese una sustancia es la cantidad de sustancia que está saliendo a través de la frontera, ¿está bien? Ese flujo es igual a menos K nu P T. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Nos están diciendo lo siguiente, que la condición de Newman significa que está definido para este caso de la conducción térmica el flujo de calor por la superficie S. Es decir, cuánto calor está atravesando la superficie S. Puede ser positivo o puede ser negativo. Eso es indistinto. Jóvenes, ¿esto quedó entendido? En general sería como el flujo de la superficie, ¿verdad? Que fluye por la superficie. El flujo a través de la superficie. Okay. ¿Qué otra pregunta había? ¿El nu qué significa? ¿El nu qué significa? Es un... No, el nu como tal, no, lo que tiene sentido físico es esto. ¿Está bien? Es decir, el nu es la derivada normal de u a través de la superficie. Va a tener el sentido físico correspondiente al sentido físico que tenga u. ¿Está claro? Un caso específico, por ejemplo. Bueno, si es temperatura, es la derivada normal de la temperatura a través de la superficie. Eso no tiene por sí mismo un sentido físico. Lo que tiene sentido físico es la temperatura. ¿Está claro? Es decir, físicamente nos van a dar el calor a través de la superficie y nosotros tenemos que hallar, en términos de esa función que nos den, hallar el nu, para poder colocarlo como condición de contorno. ¿Eso está entendido? Por ejemplo, si nos dicen que si nos dicen que la condición de Newman es homogénea,
la condición de Newman homogénea significa la derivada de U con respecto a N, S, es igual a 0. Significa que el flujo de calor a través de la superficie es igual a 0 y eso físicamente implicaría que está térmicamente aislado, que no hay flujo de calor. Entonces, cuando nos dicen, tenemos un cuerpo que se encuentra térmicamente aislado por toda su frontera, entonces significa que no hay flujo de calor. ¿Eso está entendido, jóvenes? Muy bien. Y vamos a ver disculpen. ¿Dónde estamos? Sí. Vamos a ver la tercera condición de contorno, que es la siguiente. La derivada de U con respecto a N más un H, que es una función de P, por U. Todo esto evaluado en la frontera es igual a un eta PT. Esta es la condición de Robin. El término Robin lo va a encontrar con muy poco en los libros, más sale como condición de contorno de tercer género. Bien, su sentido físico. Su sentido físico es muy similar, ¿está claro? En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. De nuevo, voy a tener mi región D con mi superficie S y vamos a decir lo siguiente. Supongamos que en el medio circundante, aquí tengo una temperatura U sub 0. ¿Está bien? Fuera, en toda esta parte fuera tengo una temperatura U sub 0. Dentro, por condición de problema, yo tengo una temperatura U, que es justamente la temperatura que tengo que hallar. U sub 0 y U no tienen por qué ser constantes, ¿está claro? Simplemente estoy dando algún valor. Entonces, como tengo diferentes temperaturas, según la ley de Newton, hay una ley de Newton, nosotros vamos a tener que el flujo de temperatura, voy a ponerlo de esta forma, voy a ponerlo así, tengo un flujo sub 0, el flujo de temperatura va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas, el flujo de calor, y tengo una constante de proporcionalidad. Esto, alfa, es el coeficiente de intercambio térmico. ¿Está bien? Coeficiente de intercambio térmico. Entonces tengo el flujo, voy a ponerle phi sub 0. Este flujo tiene que ser igual al flujo que hemos visto anteriormente, porque es en la frontera. Entonces, por la ley de Fourier, nosotros vamos a tener de que este flujo, que es menos alfa U menos U sub 0, tiene que ser igual a menos K, la derivada normal de U. Todo esto, jóvenes, evaluado en la frontera. Igual esto también está evaluado en la frontera. Entonces, de aquí, nosotros obtenemos que la derivada de U con respecto a N más alfa sobre K por U, todo esto evaluado en la frontera, es igual a alfa sobre K por U sub 0. Y si se dan cuenta, tiene la forma análoga
donde para ya llegar a la misma forma, a la misma estructura, decimos que este h de p es el alfa, que es una función del punto, porque en cada punto puede tener un diferente coeficiente de conducción térmica, dividido sobre k, y el eta de p, t es igual al alfa de p sobre k por el u sub 0, que en términos generales es una función de el punto donde estoy analizando el intercambio y del tiempo. Entonces nosotros tenemos que la condición de Robin nos representa el intercambio térmico. ¿Está claro? El intercambio térmico. Podemos decir que la condición de Robin es la unión de las dos condiciones anteriores. Y eso podemos verlo. Eso podemos verlo. Aquí nomás lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces tenemos 1. Si alfa tiende a 0, ¿está bien? ¿Qué significa? Que no hay intercambio térmico. ¿Está claro? Si alfa tiende a 0, no hay intercambio térmico. No hay intercambio térmico. Si no hay intercambio térmico, esta parte tiende a 0 y esto es igual a 0. Entonces, cuando no hay intercambio térmico, nosotros obtenemos que la derivada normal de u en la frontera es igual a 0. Obtenemos la condición de Newman homogénea. Si no hay intercambio térmico, es la condición de Newman homogénea. Vamos a ver un segundo caso. 2. Alfa tiende al infinito. Si alfa tiende al infinito, divido entre alfa todo, esto es muy pequeño con respecto a esto se anula y nosotros lo que vamos a obtener en este caso es de que el u en la frontera es igual al u sub 0. Y esta es la condición de Dirichlet. ¿Está bien? En este caso lo que tenemos es contacto térmico ideal. Contacto térmico ideal. Es decir, la temperatura externa se transmite completamente hacia el interior por la frontera. Entonces no hay una diferencia de temperaturas. Esto es la condición de Dirichlet. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que esta condición de Newman nos resume la condición de Dirichlet y la condición de, la condición de Robin, resume la de Dirichlet y la de Newman. Jóvenes, aquí hay una observación importante y es el hecho de que este h de p, que es igual a alfa sobre k, es un número que es mayor que 0. Es decir, mayor que 0 para que exista condición de Robin. Mayor que 0. Si es igual a 0, ya no es la condición de Robin, es la condición de Newman. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ¿ese K qué representaba? En este caso, el coeficiente de conducción térmica. Es el que viene de acá. Coeficiente de conducción térmica. De la ley de Fourier. ¿Ese K siempre es positivo? No necesariamente puede ser negativo. El coeficiente de conducción térmica es positivo. Okay. Por eso es que aquí tengo este menos. Lo que le da el sentido al flujo es la derivada en la dirección normal. Esta derivada puede ser positiva o negativa. Sino que iba al hecho de al punto de que el coeficiente de intercambio térmico alfa también es positivo, me parece, ¿verdad? Así es. Se deduce de las condiciones, básicamente esa observación. O sea,
el hecho es el siguiente acá. El flujo siempre va del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Esta diferencia es lo que establece la dirección del flujo. El alfa es positivo y el K es positivo. Pero en la observación eso sale por lo general de las condiciones, ¿verdad? Así es. O sea, digamos, aquí se está tomando el hecho de que alfa y K son positivos. Claro. Pero el alfa no podría ser 0. Si es 0 es esta condición. Ok. Está bien, para que se mantenga como condición de Robin, tiene que ser mayor que 0. O pongamos, no hay problema, mayor o igual a 0. Y es un caso particular de la condición de Robin, pero no es negativo. Ok, pero, claro. Profesor, cuando dice contacto térmico ideal significa que no hay flujo de calor, ¿verdad? No hay flujo de calor porque la temperatura es la misma. Ah, ya, claro. ¿Está bien? No hay flujo de calor porque la temperatura externa es la misma que en la frontera. Pero pasando la frontera, ya la temperatura varía. O sea, no hay diferencia de temperatura entre la parte externa y la frontera. Por eso se llama contacto térmico ideal. Acá, y en este caso, no hay intercambio térmico porque está aislado. En este caso está aislado. Tampoco hay flujo de calor por sí mismo. Bien. Y solamente para terminar, jóvenes, entonces nosotros tenemos nuestro problema de contorno con condiciones iniciales. Un problema de contorno con condiciones iniciales. Para este caso particular que estamos viendo, jóvenes, es la primera derivada de u con respecto al tiempo por es igual a al cuadrado, nabla al cuadrado de u, más esta FMT que nos representa las fuentes externas cuando m pertenece a nuestra región y el tiempo t es mayor que 0. Vamos a tener que u de t es igual a un phi de m cuando el m pertenece a d raya. Ahorita les explico qué es raya. Y aquí nosotros, y la condición de frontera correspondiente. Sobre S. Es decir, cuando hablamos de un problema de contorno, hablamos de ecuación más condición de frontera o condición de contorno. Y si es con condiciones iniciales, adicionalmente las condiciones iniciales. ¿Está bien? ¿Cuál condición va acá? La del tipo A, B o C que nosotros hemos visto. Esto es el problema de contorno para la ecuación de conducción térmica. ¿Quedó entendido, jóvenes? Ese es una región abierta, ¿verdad? El de barritas cerraduras. Así es. Esto es D, esto es S. Entonces D con la rayita es igual a D unido con su frontera. Entonces eso es lo que nosotros tenemos y la práctica que tienen ustedes, lo que les están pidiendo es definir el problema de contorno en cada uno de los casos que a cada uno les ha tocado. ¿Está entendido? Es decir, establecer las condiciones, la ecuación y el problema de contorno correspondiente. Y solamente una mención adicional. Si es que yo tengo de que la región D está dividida de 1, de 2, entonces existe una condición aquí al medio.
con frecuencia esa condición nos dice que U, pues, digamos, en D1 es igual a U en D2. Es decir, se cumple una relación de continuidad por lo general. Y U, llamémosle así, derivada de U con respecto a la normal en D1 es igual a derivada de U con respecto a la normal en D2. Es decir, cuando tenemos puntos en las fronteras. Cuando tenemos esta relación, nosotros por lo general tenemos o le agregamos una condición adicional que pasa, es como una frontera interna y que normalmente se asocia con una continuidad. ¿Está entendido? Muy bien, jóvenes. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.